estimado José Alejandro, estamos bastante contentos de que hayas podido darte un tiempo para compartir en esta conversación que tenemos sobre una fecha que Joel ya la presentó, ¿no? 30 años del autogolpe, ¿no? Que marcó a veces en el Perú contemporáneo un antes y un después para discutir temas justo de lo que tú sabes, ¿no? Democracia, ciudadanía, derechos humanos y demás asuntos, ¿no? Ante ello, José, bienvenido. Y de cajón te doy entonces la primera pregunta, ¿te parece? Para agilizar. ¿Por qué es necesario, estimado, recordar el 5 de abril, ¿no? Actualmente, ¿no? Más aún en el Perú que vive una época de crisis hoy por hoy, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar nuevamente con ustedes. Hemos sido compañeros de aulas, ¿no? Hace algunos años atrás, hace poquito nomás. Y yendo de lleno a la pregunta, creo que es importante recordar, sobre todo el 5 de abril, ¿no? O sea, es importante recordar todo lo que fue el Fujimorato, pero el 5 de abril principalmente, porque fue la partida de nacimiento de lo que sería un régimen de casi de 10 años, ¿no? Y es importante recordarlo ahora, en estos tiempos, porque pareciera que estuviéramos viviendo este, una vuelta, digamos, a un ciclo que nosotros pensábamos que ya había pasado, pero que lamentablemente está regresando, no está volviendo en de distintas formas, ¿no? No es una repetición igual, porque como sabemos, pues, o sea, no hay dos eventos, pues, igual, exactamente iguales, pero con muchos elementos muy coincidentes, ¿no? Y que, y que lamentablemente es un peligro justamente para la democracia, que esto se esté volviendo a dar, ¿no? El 5 de abril, como mencioné, es como la partida de nacimiento, es el inicio de lo que vendría a ser uno de los regímenes más corruptos, ¿no? Uno de los regímenes donde se violaron derechos humanos de manera más abierta, más descarada, ¿no? Y que a pesar de que han habido varias condenas a varios de los que fueron las mentes detrás de todos estos de estas violaciones a los derechos humanos, la mente detrás de todos estos robos a las arcas públicas, de la desinstitucionalización del Estado. A pesar de eso, muchas de sus figuras se han mantenido con vigencia hasta el día de hoy. Y muchas de sus propuestas también se mantienen vigentes. Y justamente es porque la ciudadanía de hoy en día, cuyo bolsón más importante, ¿no? Si hablamos si lo vemos por grupos etarios, es una generación que no vivió ese periodo, que no lo pudo tal vez, o sea, vivir en el sentido no de haber estado cronológicamente vivo en ese momento, ¿no? Sino que tal vez no entendieron la magnitud de lo que estuvo pasando en ese momento, ¿no? Estoy hablando de gente que ha nacido durante los 90, que ahora tienen sus 30 y pico años, ¿no? Y obviamente un grupo mucho mayoritario de gente mucho más joven, ¿no? Que están en sus 20, que son protagonistas de muchos eventos políticos importantes, pero que no vivieron todos los hechos que pasaron en los 90. Entonces, creo que es importante siempre hablarlo, conversarlo, discutirlo, y tenerlo siempre presente, ¿no? Para justamente no volver a pasar por lo mismo que pasamos ya hace 30 años atrás. Sí, hay que tomar en cuenta solamente que las Fuerzas Armadas de comienzos de los 90 no son las mismas de ahora, ¿no? En el sentido de que la misma institución militar y también la policial, ¿no? Sufrieron lo mismo que sufrieron todas las instituciones del Estado durante los 90, ¿no? ¿No? Dejaron de tener las características que tiene una institución, ¿no? ¿O no? Yo por eso mencionaba un proceso de desinstitucionalización en general y que también afecta a las Fuerzas Armadas. Porque hasta antes de todo el régimen de Fujimori, en el fuero militar se tenía bastante claro, por ejemplo, este sentido de institución, este sentido de respetar, por ejemplo, las promociones mayores,
había mucha certeza de quiénes iban a ser los siguientes generales, ¿no? Por promoción y por supuestamente ¿cómo se dice? Los méritos que van ganando durante su labor militar, ¿no? Pero luego de los 90, esto cambió, ¿no? Entonces ya ni siquiera dentro del mismo fuero militar tenían esa certeza de saber quiénes son los que dirigen la institución militar. En los 90, cuando Vladimiro Montesinos captura las Fuerzas Armadas, ¿no? Entre otras instituciones, lo hace capturando las cabezas de esa institución, ¿no? ¿no? Y a través de capturar las cabezas captura a todo, digamos, la base de la pirámide institucional. Esto ahora ya no es posible hacerlo tan así, ¿no? Porque ya no, digamos, todo el cuerpo institucional de las Fuerzas Armadas no responde de la misma manera como respondía en esa época, ¿no? O sea, ya no es una situación tan cohesionada. Y con respecto a los satélites de la familia Fujimori, este, por ejemplo, para mí una de las imágenes que, que me mostraban este retorno a los 90 se dio en el año 2018, si mal no recuerdo, cuando el Congreso anterior, el Congreso de los 70 y pico congresistas de Fujimori, toman la primera institución del Estado, ¿no? En esta época, ¿no? Que fue la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces ellos eligen un defensor, ¿no? Para funcional a sus intereses, y cuando este defensor, Walter Gutiérrez, eh, asume el cargo, ¿no? En una ceremonia dentro de la Defensoría del Pueblo, en el salón principal, quien le hace como que le entrega del cargo, ¿no? En funciones, es Luz Salgado. Entonces Luz Salgado entró toda ronda a la Defensoría del Pueblo, una situación en la que el fujimorismo no cree para nada, ¿no? Y se paseó por ahí como la reina de Inglaterra, ¿no? Se entró, ¿no? Con todo su séquito, ¿no? Y dijeron, clavaron su bandera del fujimorismo en esa institución, dijeron, acá comienza nuevamente nuestro régimen de gobernar el país, ¿no? Pero después de eso se pasaron mil y un cosas, pero digamos, a fin de cuentas lo que ha pasado es que, o sea, poco a poco han ido tomando las instituciones, ¿no? O sea, tal vez no con la misma este, rapidez como pasó en los 90, ¿no? O sea, la rapidez que te da, pues, un fusil y un tanque, ¿no? ¿no? Pero sí lo logran hacer poco a poco, ¿no? A través de supuestamente las instituciones democráticas, ¿no? Pero claro, tenemos a Luz Salgado, tenemos una Marta Chávez, tenemos una Marta Moyano, ¿no? Y otros que han sido exministros, que han sido exdirectores de la policía, han sido, como tú mencionaste, Joel, fueron generales, ¿no? En los 90, ¿no? Y todos ellos han regresado, ¿no? Y se siguen reciclando, ¿no? Justamente a raíz de que la gente olvida, ¿no? O sea, se va olvidando, ¿no? O sea, cuál fue el rol que tuvieron ellos en esa época. Y creo que es algo, digamos, no lo digo de manera crítica, sino creo que es algo como natural, ¿no? Porque se va pasando el tiempo y obviamente todo se vuelve más difuso, ¿no? O sea, ya no es tan sencillo acordarte de muchos de los acontecimientos clave, ¿no? Ya queda un poco más para la labor de los historiadores, de la gente que está metida en la temática, de periodistas de investigación, pero ya para el público en general, o sea, ¿quién se acuerda, por ejemplo, no sé, de la notaría Medelius, por ejemplo, ¿no? Que fue la fábrica de firmas para la elección de Perú 2000, ¿no? Para su tercera reelección de Fujimori, ¿no? O sea, nadie se acuerda de eso, ¿no? O sea, tener que ser alguien muy especializado, ¿no? Entonces, y en ese perderse un poco la claridad, ¿no? Que da esta, digamos, distancia de los años, la gente empieza a pensar que sí, pues fue malo, pero parece que no fue tan malo, ¿no? O sea, sí fue malo, pero, o sea, creo que los más recientes, creo que son peores que lo que fue, y no es así, pues, ¿no? O sea, no es así, o sea, lo del 90 fue uno de los momentos más tristes de la historia, y ahora hoy uno escucha, ¿no? Yo he escuchado, o sea, ayer, por ejemplo, yo en el taxi, el taxista me decía, yo no soy humorista, ¿no? Pero este Fujimori, que no sé qué, esto funcionaba, ¿no? Y me hablaba de cosas que en los 90 no funcionaban para nada, ¿no? Pero como que la gente pierde perspectiva, ¿no? Y empiezan a verlo como que, no, sí, de verdad que no era tan malo, ¿no? Y después del no es tan malo, después se volvieran, bueno, sí era más o menos bueno, ¿no? Y de más o menos bueno se volvió, no, eso fue lo mejor que nos pasó en la historia, ¿no?
Entonces, por eso es importante tener mapeados a los hechos y también a los actores, ¿no? Porque muchos de ellos están ahora, ¿no? San Marta Moya no están en Congreso, ¿no? ¿No? Sí, es bastante interesante, valioso y que se tiene que tomar pues, en cuenta, ¿no? Pareciera de que no se ha desmantelado de todo y por eso es la permanencia de estos personajes de los 90, ¿no? Que hicieron este tipo de actos en situaciones bastante concretas. Al respecto, estimado José Antonio, José Alejandro, perdón, dinos, tengo una pregunta, ¿no? Que hemos preparado con Joel también. ¿Cuál fue el papel de la sociedad civil, ¿no? Durante los 90? Porque hubo un movimiento de ciudadanos, bueno, organizados, de que hicieron frente desde distintos lugares, espacios. ¿Cuál fue el papel que jugó la sociedad civil y los movimientos sociales en la resistencia al gobierno de Fujimori, cuando estaba justamente durante toda la década de los 90 en ese régimen, ¿no? Del término que no lo escuchaba hace tiempo, el Fujimorato, ¿no? ¿No? Justamente, ¿no? Entonces, no sé, ¿podrías explicarnos un poco cuál fue ese rol o ese papel que jugó la sociedad civil, ¿no? Y también los movimientos sociales, ¿no? Históricamente conocidos, tal vez. Claro, por ejemplo, hay uno de los grandes mitos que los fujimoristas y la gente que apoya, ¿no? Al fujimorismo, de que, por ejemplo, hubo respaldo de la sociedad ante el golpe del 5 de abril, ¿no? Y esto se dice porque hubo una encuesta que salió a los días, a los 2, 3 días nomás del golpe de Estado, que es una encuesta de apoyo y que se publica en Expreso, ¿no? Y en esa encuesta se le pregunta a la gente si estaba de acuerdo con el cierre del Congreso, ¿no? Si estaba de acuerdo con el cierre del Poder Judicial. O sea, preguntas que si las hacemos hoy día, seguramente la gente va a decir, estoy de acuerdo, pues porque el Congreso no me representa, el Congreso tiene mil y un problemas, el poder Judicial también tiene mucho más problemas que el Congreso, y la gente nunca está de acuerdo con eso. Entonces, se toma esta encuesta, ¿no? Por parte de la empresa Apoyo, que fue una encuesta con una muestra de 340 y pico personas, nada más, ¿no? Y se publica en el diario Expreso. Entonces, y ese es como que el gran argumento que tienen para decir, no, la gente estuvo de acuerdo con el golpe de abril, con el golpe del 5 de abril, ¿no? ¿No? Y el otro gran mito es las elecciones del referéndum para el CCE, ¿no? Entonces, pero sobre este primer punto, lo que hay que decir es que, o sea, hay que recordar que cuando se da el golpe militar, ¿no? de Fujimori, y se cierra el Congreso, se cierra el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Ahora el Tribunal Constitucional, y varias entidades, ¿no? El Colegio de Abogados, etcétera, ¿no? Se cierran con militares, ¿no? Poniendo tanques en la puerta, ¿no? No dejando pasar a los funcionarios. Pasa lo mismo con los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación también son intervenidos, ¿no? Hay programas que son cortados porque entran los militares a las salas de redacción, entran los militares a las salas de transmisión de los medios y cortan la señal y todos los medios son tomados. Entonces, ¿cuál era la versión que le llegaba a la gente de lo que estaba pasando? Pues la versión de Fujimori, ¿no? La versión de los golpistas. No había un medio de comunicación que te dijera, oye, esto que está pasando, ¿no? Va contra los derechos humanos, es inconstitucional, ¿no? Eso es un golpe a la democracia. O sea, a partir de ahí, ¿no? Hubo un concierto de noticias y de la opinión pública, ¿no? Apoyando lo que había hecho Fujimori. Entonces, el rol de la sociedad civil que se pone en contra, al comienzo es un poco incipiente porque no se conocía lo que estaban haciendo, o sea, quedaba en círculos muy pequeños, ¿no? De gente que todavía estaba, por ejemplo, en partidos políticos que en ese momento todavía eran contrarios a Fujimori, como por ejemplo el APRA, ¿no? O sea, el APRA fue uno de los partidos que se puso en contra porque a sus principales figuras fueron a buscarlas para arrestarlas y llevarlas, no sé, quién sabe a dónde, ¿no? O sea, Alan García se salva porque se escapa de su casa y se mete a una construcción que había cerca, se queda 3 días ahí metido, ¿no? Y después lo sacan. Entonces, o sea, al comienzo, los pocos partidos políticos que te dan resistencia, tratan de buscar una salida, ¿no? San Román, por ejemplo, que fue, o sea, entre comillas,
si se hubiera seguido la lógica de la Constitución de 79, tendría que él haber sido quien asumía el cargo, ¿no? Considerando que Fujimori había transgredido la Constitución, lo trata de llevar a cabo un régimen, digamos, paralelo a lo que estaba pasando, pero obviamente no tenía pues los medios para poder tener el poder y gobernar, ¿no? Y a lo largo, mientras va pasando el tiempo, los actores de la sociedad civil que empiezan a ganar más preponderancia para hacer contra el gobierno de Fujimori son más bien los sindicatos de trabajadores, ¿no? Sus sindicatos y sus centrales. Porque lo que va a pasar es que luego del 5 de abril van a ocurrir algunos hechos que le van a dar crédito a Fujimori, ¿no? Como fue la captura de Abimael Guzmán y la posterior derrota de Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? La captura de Polay, etcétera, ¿no? Entonces, al comienzo, Fujimori gana mucho crédito con eso, pero ese crédito lo va perdiendo hacia su segundo mandato porque la economía comienza a ir mal, ¿no? ¿No? En el 98 hay una gran crisis, ¿no? Estas crisis del capitalismo que vienen, ¿no? Igual cíclicamente. En el 98 hubo una gran crisis que empieza en el Asia y la economía del Perú empieza a decaer. Entonces, o sea, cuando hay hambre, entonces ya no hay, la gente ya no está tan contenta, ¿no? Entonces, muchos de quienes resistían eran sindicatos de trabajadores, sindicatos de, o sea, de trabajadores de sindicatos de empresas privadas, pero sobre todo sindicatos, ¿no? O organizaciones de trabajadores que habían sido sacados del Estado, ¿no? Cuando Fujimori comienza a aplicar esta política neoliberal de achicar el Estado, ¿no? Y empieza a despedir funcionarios y despide gente de diferentes entidades. Entonces, ellos son los que inicialmente salían a las calles, ¿no? A tratar de reivindicar sus propias luchas, ¿no? Y otros actores también importantes que se mantienen también a lo largo del tiempo de manera constante también son los universitarios, ¿no? Que ellos también, a raíz de la intervención de las universidades, ¿no? A pesar de que también es otro mito que hubo, ¿no? De que Sendero estaba metido en las universidades y que las universidades eran, o sea, como que fábricas de terroristas, ¿no? Que es otro gran mito también que se ha creado. Los universitarios también buscan resistir ante lo que se estaba haciendo dentro de la universidad, porque la universidad también deja de ser un espacio de debate democrático y se empieza a restringir, ¿no? O sea, son intervenidas, ¿no? Los militares entran a las universidades, ¿no? La libertad la libertad de cátedra se restringe, ¿no? Y otra serie de triunfos que históricamente el estudiantado había ganado a través de luchas, se empiezan a perder. Entonces son los universitarios quienes empiezan a resistir tratando de no perder esos derechos ganados, ¿no? Y ya hacia finales del Fujimorato, del 98 en adelante, ¿no? Cuando ya la gente nuevamente retoma las calles para pronunciarse contra lo que estaba pasando, contra la reelección, quienes nutrían mayormente las marchas eran justamente sindicatos y centrales de trabajadores y estudiantes universitarios, por otro lado. Hay que separar, digamos que en dos periodos lo que pasó, ¿no? Porque el primer periodo de Fujimori, que es entre que gana las elecciones y hasta el golpe del 5 de abril, ¿no? Estamos todavía hablando de que existía la democracia, ¿no? O sea, era un régimen que gana unas elecciones, ¿no? No tiene una bancada en el Congreso, ¿no? Y se maneja dentro del marco institucional del Estado. Entre el 5 de abril y el año 95, ¿no? Es una dictadura, como tú mencionaste, clásica, ¿no? O sea, es un golpe por la fuerza, ¿no? Hecho por militares, al mismo estilo de lo que pasó en los 60 y los 70. Pero ya luego, en adelante, va tomando formas distintas, ¿no? Porque para empezar, el segundo régimen de Fujimori, ¿no? Lo gana también, entre comillas, ¿no? A través de la vía democrática, ¿no? A través de unas elecciones en las cuales él se lanza candidato, ¿no? Su contrincante, que fue Pérez de Cuellar, no, queda lejos, ¿no? De poder ganarle. Y él asume nuevamente el poder, ¿no? O sea, continúa el poder, pero con un crédito mucho mayor que le dan las urnas, ¿no? Entonces, ya no requiere de los mismos, o sea, de hacer uso de los mismos poderes fácticos de los que necesitó en su primer periodo, ¿no? Perdón, su segundo periodo, 5 de abril hasta el 95, ¿no? Porque ahí
papel de los militares fue mucho mayor, ¿no? No sé, desde intervenir las entidades públicas, ¿no? ¿No? Hasta poder, digamos, asegurar la continuidad de su régimen a través de una nueva constitución. Pero del 95 en adelante, ya estamos hablando de otro tipo de régimen, ¿no? ¿no? Que es lo que mencionaba Levinsky, ¿no? Más una dicta blanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las instituciones ya estaban más o menos funcionando, ¿no? La Constitución del 93 crea nuevas instituciones, de hecho, por ejemplo, una de ellas yo mencioné la Defensoría del Pueblo, se crea con la institución la Constitución del 93 y se vuelve la Defensoría del Pueblo junto con el Tribunal Constitucional, se vuelven como o sea, dentro de todo el aparato estatal tomado por el fujimorismo, se vuelven como las zonas que no habían podido todavía ser tomadas por la fuerza por el fujimorismo, ¿no? Entonces, sobre la base de la existencia de estas instituciones que, entre comillas, garantizan los derechos constitucionales, ¿no? Es que muchos autores no consideran este segundo periodo, ¿no? Del mismo tipo de dictadura del 5 de abril en adelante. Pero esto obviamente va a cambiar hacia el final de este periodo, ¿no? Porque justamente una de las cosas que hace el Congreso Fujimorista, además de aprobar esta ley de la interpretación auténtica para que Fujimori se reelija por una vez más, es también destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Y con eso logra tomar la última entidad que podía ponerle un freno democrático, ¿no? a lo que estaba haciendo. Entonces, en ese último periodo, que es ya del año 2000, o sea, intenta volver a lo que fue su dictadura del 92 al 95, pero de manera infructuosa, pues porque lo que va a pasar ahí es que él ya no tenía el mismo respaldo ni dentro del país, ni mucho menos en la comunidad internacional. ¿No? Ya la comunidad internacional le había bajado el dedo a Fujimori. ¿No? Por eso que él cuando él decide volver a convocar a unas nuevas elecciones, no lo hace con el ánimo de eh, ganar una legitimidad ganando una nueva elección como lo hizo en 95, ¿no? Sino lo hace simplemente como una forma de poder escaparse, ¿no? Entonces, ese periodo, este tercer periodo del 95 en adelante, sí puede ser considerado como un tipo de dictadura más cívico-militar, ¿no? Que la dictadura militar que tuvo en su periodo del 92 en adelante. Bien, sí, hay un conjunto de interpretaciones que Conjus, desde esa época y hasta los tiempos actuales, que son los que más o menos has mencionado Joel y obviamente tú también lo has desarrollado. Caracterizar un proceso bastante complejo siempre va a ser difícil, ¿no? Va a ser complicado. Generalmente vemos las consecuencias y el impacto que tuvo. En ese sentido, quería hacerte una pregunta. ¿En qué medida el gobierno de Fujimori ha afectado la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y en la democracia? En resumidas cuentas, pues, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿No? ¿Cómo nos ha pasado factura, en un lenguaje más coloquial, todo lo que justamente has desarrollado respondiendo a nuestras preguntas en los últimos minutos? ¿No? ¿Cuál es el impacto, pues, ¿no? que ha provocado en conceptos que aún todavía en lo personal considero que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Democracia, ciudadanía, instituciones, gobernabilidad. ¿Cuál es tu apreciación al respecto, José Alejandro? Yo había mencionado la desinstitucionalización del Estado, ¿no? Que es lo que se da durante todo el régimen de Fujimori. Y esto se da porque con todos o sea, hay que meter un poco en contexto el tema, ¿no? Porque o sea, no existe Fujimori sin un Alan García en su primer gobierno, ¿no? O sea, él como que le deja la mesa servida, ¿no? Para que llegue un régimen autoritario a poner orden, ¿no? Porque lo que se vivió en los últimos, sobre todo en los últimos 3 años del primer gobierno de Alan García, no fue no solamente tema de la debacle económica, ¿no? ¿no? De la hiperinflación y de la pérdida del valor de la moneda, ¿no? Sino que también llega un tope el copamiento de las entidades también por parte del gobierno aprista, ¿no?
¿no? El tarjetazo, ¿no? Es decir, o sea, entrar a las instituciones por tener el carné del partido que estaba gobernando, ¿no? Entonces, eso que es una cosa que ha pasado siempre, ¿no? En esos últimos años de gobierno de Alan García, ya logra generar en la ciudadanía pues una repulsión mucho más grande de lo que pudo haber tenido, inclusive durante el régimen de Belaúnde, que también pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, cuando entra Fujimori, ¿no? Y llega a poner orden, comillas, ¿no? A toda esta, a este festín que se había hecho de las entidades públicas. Al comienzo, como mencioné, logra tener un crédito porque la gente comienza a ver ciertos resultados, ¿no? ¿No? Se empieza a ganar la lucha contra el terrorismo, ¿no? Se empieza a mejorar la economía, ¿no? ¿No? Hay una nueva moneda mucho más fuerte, ¿no? Entonces, la gente empieza, vamos a percibir al comienzo de que sí, pues parece que sí está funcionando, ¿no? ¿No? Parece que la economía va bien, se crean instituciones nuevas, se fortalecen instituciones que existían antes, ¿no? Por ejemplo, este, el- la SUNAT, ¿no? Que igual con todas las críticas que podemos hacer, es una de las entidades que se mantiene más o menos estable durante los años, ¿no? ¿No? El BCR también se mantiene más o menos estable como institución, al menos, ¿no? O sea, más allá de sus políticas y sus enfoques, son instituciones que la ciudadanía tiene en la mente de que son dirigidas al menos de su cuerpo técnico por gente preparada, ¿no? ¿No? Y eso nace desde este primer gobierno Fujimori, ¿no? Su primer periodo, ¿no? Entonces al comienzo tiene ese crédito, ¿no? O sea, la gente empieza a creer que sí, parece que efectivamente las instituciones están mejorando, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa, no? Pasa que Fujimori comienza nuevamente a echar por la borda este crédito al querer tomar el Tribunal Constitucional, ¿no? Al corromper el otro gran poder del Estado, que es el Congreso, ¿no? Que como mencioné antes, ¿no? Corrupción ha habido siempre, ¿no? La corrupción nos ha acompañado desde el origen del Estado peruano, ¿no? Pero nunca nadie había visto en video, ¿no? Llegar los fajos de billetes y entregárselos en las manos de los congresistas, ¿no? Entonces todo esto hace que la gente, ¿no? Nuevamente, o sea, pierda las esperanzas de que alguien puede arreglar el problema de origen que tiene el Estado, ¿no? Y empieza a pensar que no hay solución realmente ante el problema de corrupción de las instituciones, ¿no? Entonces, eh, cuando comienza el periodo de Toledo, empieza un fenómeno también muy importante, que es el fenómeno de los conflictos sociales, ¿no? Que no se había caracterizado de esta forma durante el periodo de Fujimori. Y ¿por qué pasa esto, no? Porque lo que hace Toledo, que es una de las pocas cosas buenas que hizo durante su gobierno, fue empezar la modernización del Estado peruano, ¿no? Dando una serie de leyes marco para que esto suceda, ¿no? Y en esta modernización lo que hace es empezar a descentralizar el Estado, y entonces a pasarle, digamos, la pelota a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Y decirles ya, ahora ustedes también son partícipes, ¿no? De este deseo de desarrollo del Perú. Entonces, la gente al comienzo confía mucho en esto, ¿no? La gente comienza a decir, bueno, ya que el gobierno nacional, ¿no? Ha estado tan corrupto, ¿no? Y hemos visto en los Vladivideos, ¿no? Cómo se compran y venden a los principales funcionarios del Estado, ¿no? Sí podemos confiar en nuestros políticos regionales y locales, ¿no? Entonces la gente empieza a pasar su confianza del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales. Pero claro, el gran problema es que los gobiernos subnacionales no estaban preparados para afrontar este nuevo deseo de desarrollo. Y por eso es que cuando uno, por ejemplo, revisa los reportes de la Defensoría del Pueblo, de conflictos sociales que se empiezan a emitir desde el año 2004, los conflictos que más, o sea, los tipos de conflictos que más habían en estos primeros años durante el régimen de Toledo son conflictos respecto a las autoridades regionales y locales, porque la gente confiaba más o tenía más expectativas respecto a lo que podía hacer el gobierno local o su gobierno regional respecto a lo que podía hacer el gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional ya se ve como un aparato, ¿no? Que ya está demasiado corrupto y que no va a llegar a resolver los problemas que la gente tiene en su día a día, ¿no? Entonces la gente dice, en cambio mi alcalde yo lo tengo cerca,
¿no? Al alcalde yo lo puedo revocar si no gestiona bien, ¿no? Y de hecho las revocatorias empiezan a crecer, ¿no? En ese periodo. Entonces, el efecto que da en la ciudadanía es que, o sea, se termina de romper la confianza con el gobierno nacional, se termina de romper el crédito con las entidades de alcance nacional, y comienzan a pasarle este crédito en ese primer periodo a los gobiernos subnacionales, ¿no? Pero ya, luego si seguimos lo que viene a pasar después del gobierno de Toledo, es que también se rompe esta confianza y nuevamente todo empieza a dar un vuelco, ¿no? En que la gente nuevamente comienza a pedir que más bien sean los funcionarios de más alto rango quienes resuelvan los problemas que tiene la población, ¿no? Entonces, volvemos a dar nuevamente un vuelco, ¿no? ¿No? Tú revisas los conflictos que hay más abundantes de García en adelante, y muchos de ellos, sobre todo los que tienen un mayor impacto respecto, por ejemplo, a víctimas, ¿no? De enfrentamientos, de violencia, tienen que ver con temas que estaban bajo la competencia de los gobiernos nacionales, ¿no? Y eso es porque, como te digo, o sea, hay una regresión o una vuelta de tuerca de la ciudadanía a haber confiado en el gobierno nacional, a pasar su confianza a los gobiernos subnacionales y nuevamente regresarle, ¿no? O la confianza o al menos las esperanzas de cambio nuevamente al presidente, su gabinete, ¿no? Y básicamente eso. Sí, efectivamente, esto es un mito que se va cayendo, ¿no? Y de hecho, creo que, o sea, el puntillazo final a este mito se da cuando PPK llega al gobierno, ¿no? ¿No? Él llega justamente bajo este respaldo de ser un tecnócrata, ¿no? De haber participado, ¿no? En diversos gobiernos, ¿no? Desde con su vasto conocimiento en economía. Y la gente un poco vota por él justamente por esto, ¿no? O sea, esperando tener, o sea, alguien que sí supiera, ¿no? ¿No? O sea, cómo arreglar los problemas, ¿no? O sea, que lo supiera desde la parte técnica, ¿no? Que era lo que Kuczynski ofrecía, ¿no? ¿No? Pero luego de su fallido gobierno, es un mito que también se vuelve a caer, ¿no? Y también justamente esto creo que en parte hace que, o facilita, mejor dicho, que una persona como Pedro Castillo, ¿no? Haya podido llegar al gobierno, ¿no? Porque el discurso del tecnócrata se viene abajo con Kuczynski, ¿no? Pero yo mencionaba esto del crédito que tienen esas instituciones creadas en el fujimorismo, ¿no? Durante los años siguientes a la caída del régimen, ¿no? O sea, durante la época de Toledo, ¿no? Todavía había confianza en alguna de estas entidades, ¿no? Porque a finales del gobierno de Toledo, ¿no? No, a partir de su tercer año más o menos en adelante, es cuando comienzan las cifras macroeconómicas a mejorar, ¿no? Comienzan a haber este crecimiento de 10% al año, ¿no? Entre finales del gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García, ¿no? Y claro, y la gente decía, y es parte de estos mitos creados por el nuevo fujimorismo, es que, o sea, todo eso se ha dado gracias a la Constitución del 93, ¿no? O sea, gracias a las bases que siente el fujimorismo, ¿no? Mejor dicho, que sienta Alberto Fujimori. Y gracias a eso es que, o sea, 15 años después, ¿no? Empezamos a tener un crecimiento económico, ¿no? ¿No? Y claro, todavía en ese momento se creía, ¿no? Porque más o menos pasaba, ¿no? O sea, la SUNAT era una institución, ¿no? Era una institución que sí, pues efectivamente tenía a muy buenos profesionales, el BCR era una institución que tenía buenos profesionales, ¿no? De hecho, el BCR todavía, por ejemplo, mantiene estos concursos de ingreso a la entidad, ¿no? Donde convocan a los mejores estudiantes de las mejores universidades, de las mejores facultades de economía, ¿no? Incluida nuestra universidad, San Marcos, ¿no? ¿No? Y muchos de los mejores estudiantes postulan, ingresan, entonces, o sea, más o menos han tratado de mantener ese prestigio, pero claro, o sea, ese prestigio se derrumba, ¿no? Uno, con la caída del mito del tecnócrata con Kuczynski, pero también porque ahora, o sea, no, digamos ahora en el régimen actual, ¿no? Sino en los últimos regímenes que ha habido, ¿quiénes han sido las cabezas de estas instituciones, ¿no? O sea, ya dejaron de ser, o sea, parece que se les terminaron los funcionarios con algunos títulos más o menos importantes, ¿no? Y comenzaron a poner funcionarios que ya ni siquiera tenían los requisitos para tener el cargo, ¿no?
¿no? Y ya empiezan los amiguismos y tener gente que no estaba para nada preparada, ¿no? O sea, hemos tenido a Rafael Rey sentado en el directorio del BCR varios años cobrando un rico sueldo, ¿no? Sin tener ningún pergamino para estar sentado ahí, ¿no? O sea, ¿qué sabe ese señor de economía, ¿no? O sea, ¿qué sabe ese señor de las competencias del BCR? O sea, no sabe nada, ¿no? ¿No? Pero lo pusieron ahí, ¿no? Entonces, o sea, ya ni siquiera tienen o sea, a la gente con los pergaminos, entre comillas, para mantener ese crédito, ¿no? Ya esas instituciones, o sea, sí, pues uno puede ver en el papel que pasaron por el proceso de modernización del Estado, ¿no? Aplican la gestión por resultados, ¿no? El mismo Ministerio de Economía, ¿no? Aplica presupuesto por resultados, ¿no? Y en el papel, digamos, sí, pues es algo que viene desde un poco de Fujimori, yo creo que un poco más desde la modernización de Casa Toledo, de algunos cambios que hacen los siguientes gobiernos, pero la gente ha visto que no funciona, ¿no? O sea, por ejemplo, que se haya abierto la caja de las pensiones de las AFPs en varias oportunidades, ¿no? Para que la gente retire su dinero, ¿no? Y que ni siquiera las mismas AFPs hayan podido hacer nada por evitarlo. Es justamente un síntoma de que esas entidades ya perdieron poder, ¿no? Y esa pérdida de poder también tiene que ver con la pérdida de prestigio. O sea, actualmente nadie cree en las AFP. O sea, todo el mundo sabe que las AFPs no te van a dar una pensión. Pero 10 años atrás la gente todavía pensaba eso, ¿no? La gente todavía decía, "No, yo no voy a ir a la ONP ni a patadas, ¿no? O sea, en la ONP no me van a dar nada. Prefiero poner mi plata en la AFP porque la AFP al menos me garantiza una pensión más o menos, ¿no? Y ahora ya ni siquiera eso. La gente sabe que la AFP no le va a dar nada, ¿no? Entonces, la única esperanza que tienen es que la AFP sirva como una especie como de cajita de ahorro y que en unos años vuelvan a abrir nuevamente el fondo para que la gente saque su plata y le invierta en otra cosa, ¿no? Entonces ya es un mito que se ha terminado también de destruir. Bueno, sí, José, todo lo que acaba de decir ahora último lo comparto completamente, pues, ¿no? De la situación. Lastimosamente, si el término vale, el tiempo es cruel, tenemos que ir cerrando. Por parte de Joel y por parte mía, estamos bastante contentos, muy satisfechos de tu presencia y de las ideas que nos has expuesto de manera muy clara, muy didáctica, bastante pedagógico, porque bueno, dominas también pues este tema, tienes una posición personal, participas, ¿no? Con una ciudadanía activa, ¿no? Ante los sucesos que ocurren. Importante también de que todo se pueda comparar, porque como historiadores, él y yo al menos relacionamos siempre el presente con el pasado y viceversa, ¿no? Para que se entienda justamente los fenómenos actuales y porque también en los últimos tiempos pues hemos estado haciendo comparaciones entre lo que está sucediendo con este gobierno con lo que justamente sucedió, ¿no? Y mañana, ¿no? Día miércoles 5 de abril de 2023 se celebran 30 años de ese anuncio del autogolpe, ¿no? Que marcó justamente los estudios del Perú contemporáneo dentro de todos los analistas de las ciencias sociales, pero que como tú lo mencionabas en una parte de tu exposición, aún todavía falta por enseñar, ¿no? Seguramente por eso muchos querrán silenciar, censurar y atentar contra la memoria pues, histórica, para que este tipo de cosas que pasaron pues, en los 90 no se conozcan, ¿no? Y puedan todavía estar haciendo una serie de maniobras y prácticas que atenten contra la democracia, la ciudadanía, ¿no? Los derechos humanos y todo lo demás que nos permitiría ser una sociedad de una convivencia sana, duradera y armoniosa. Estamos bastante contentos, ¿no? ¿No? Tenemos que ir dando cierre pues, a esto, pero quisiera darte unos cuantos segundos para que puedas decir unas ideas o unas palabras finales y tratar de relacionar, ¿no? Todo lo que acontece en estos 30 años que se van a cumplir mañana con lo que está sucediendo pues, ahora. No sé si lo podrías hacer, José Alejandro, para ir cerrando Sí, ya. es un poco, bueno, o sea, hay tantas cosas que han pasado, ¿no? En estos 30 años, ¿no? Yo creo que, o sea, el papel histórico o sea, mejor dicho, la tarea histórica que se le presentó al gobierno de Alejandro Toledo, por ejemplo, fue una tarea que no se concluyó, ¿no? Que era cerrar el capítulo de Fujimorismo y no lo hizo y por eso lo tenemos al Fujimorismo de vuelta nuevamente ahora, ¿no? ¿No? Toledo debió ser el sepulturero del fujimorismo, ¿no? Pero lamentablemente, pues, parece que estaba más dedicado a otros temas, ¿no? Eh, sí, pues,
como decía Marx, pues, ¿no? La historia primero se da como tragedia, después se repite como comedia, ¿no? ¿No? Y para mí fue una cosa bien, al comienzo rara, extraña, pero después muy sintomática que el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo haya utilizado casi prácticamente las mismas palabras que el 5 de abril, ¿no? ¿No? Los mismos términos, ¿no? Las mismas instancias de querer cerrar no solamente el Congreso, sino estas otras instituciones, ¿no? que conforman, ¿no? el Estado peruano. Entonces, estamos, creo que, ante un periodo, creo que muy importante, que no solamente como investigadores, no solamente como profesionales de las ciencias sociales, debemos tenerlo, digamos, siempre cerca de nuestro foco de análisis, sino creo que también como ciudadanos que participamos en la política, ¿no? Porque estamos viendo cómo se está nuevamente reviviendo este, un régimen autoritario, ¿no? Que quiere parecerse mucho al de los 90, ¿no? Y que ha logrado ir copando las entidades a su propio estilo, ¿no? ¿No? O sea, digamos, sin tanques, ¿no? Entre comillas, sin tanques, ¿no? Porque los militares sí los ha sacado a las calles, ¿no? Pero las entidades las ha copado desde el Congreso, ¿no? Y creo que la ciudadanía no se está terminando de dar cuenta que estamos nuevamente en una vorágine autoritaria, ¿no? Y cuando recapacitemos de lo que ha pasado, posiblemente ya no tengamos las mismas posibilidades de ponerle un freno. Y creo que es importante justamente hablar y recordar, ¿no? Y no dejar pasar siempre un 5 de abril, porque es una alerta que nos saca un poco de este marasmo, ¿no? A veces estamos muy metidos en el día a día, incluso de la política, ¿no? De lo que pasa con el ministro tal, la aprobación de la ley no sé cuánto, ¿no? Que están dejando de proteger tales o cuales reservas, etcétera, y no estamos a veces viendo el proceso histórico en el cual estamos inmersos en este momento, ¿no? Y creo que espacios como este nos ayuda a hacer una pequeña pausa, ¿no? Dar un par de pasos atrás y mirar un poco el panorama, ¿no? Y decir, oye, efectivamente, ¿no? O sea, estamos reviviendo los 90, ¿no? Casi como una copia, ¿no? ¿No? Y algo tenemos que hacer, ¿no? O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados.